Bueno, buenas tardes, Jessica, Ahí estamos. Cristina, acá estamos. Eh, Vamos a ver si, Buenas tardes, profesores. ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo ¿Todo bien? estamos? Bien, todo bien. Bueno, este, bueno, la idea es explicar un poquitito, ver lo que ya edificado, es decir, hacer un panorama general, ¿sí? Después, en la medida en que se vaya haciendo el desarrollo, va a haber alguna ida y vuelta con, eh, con Javier, ¿sí? Pero bueno, lo más importante es, yo les voy a, o sea, esto que estoy compartiendo acá, ustedes lo tienen, ¿no? Yo se los pasé, son presentaciones de cuando se daban clases presenciales. Así que esas sirven, ¿no? Para tener. Eh, a ver, para que arranquemos con este tema. Después de última, si hay alguna duda con respecto a la planilla de la Tierra, lo que les estuvo subiendo Javier y lo que estuvieron viendo, se consulta, ¿sí? Eh, el tema fundamental para comentar es que, digamos, ya lo que es terreno, terreno pelado, digamos, terreno baldío, ya está. O sea, ya terminamos, ¿no? Es decir, eh, ya las unidades que surgen, ya estamos hablando de inmuebles edificados, ¿sí? Es decir, le ponemos un plus a lo que ya se estuvo analizando. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Es que el concepto de cómo evaluar, de cómo hacer una planilla, como les decía Javier el otro día, es exactamente igual. Es decir, el concepto es el mismo. Es decir, cómo evalúo con coeficientes y todo. Acá el único tema es que en inmuebles edificados los coeficientes ya tienen más conceptualización y apreciación personal, porque no tenemos un coeficiente de medida que podemos sacar de tabla, por ejemplo, o una cuenta que podemos hacer con el FOT y la capacidad edificable, ¿sí? Una regla de tres simple que nos lleve a hacer algo. Simplemente tenemos que considerar los aspectos que nosotros veamos y de acuerdo mucho a cuestiones de usos y costumbres generales, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo que por allí es el más clásico, que se da en las viviendas antiguas, ¿sí? Las clásicas que tenían un pasillo a donde daban las habitaciones, ¿sí? Las clásicas con el famoso zaguán o con el pasillo al que convergía todo, ¿no? O era un patio central donde convergían habitaciones, eso tenía más pinta ya de conventillo, ¿no? O las generales tipo casa llamadas casas chorizo, ¿no? Antiguas que hoy son casas de 100 años para arriba. Eh, Siempre pasa lo mismo. La gente que vive en ese lugar está acostumbrada y es todo funcional, ¿sí? Porque están acostumbrados, porque vivieron ahí, y en algunos casos porque se adaptan. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que interpretar? ¿Es lo común del lugar donde yo estoy evaluando? ¿Mi ciudad, mi localidad, mi espacio? ¿O son casos que están en un extremo? No se dice que no sean aptos, pero no es lo común. Entonces yo tengo que entrar en esa consideración, ¿sí? Ese tipo de cosas. Eh, la vivienda puede contar, en este caso, ¿no? Si tomamos ese ejemplo, puede contar con todos los amenities que quiera
y con todas las funcionalidades básicas de una vivienda. Pero entramos a analizar cosas. Ejemplo, muchas veces pasa que esas viviendas tienen habitaciones ciegas, con un ventiluz que está muy arriba. O sea, son habitaciones oscuras. Eh, para poner ejemplos, ¿no? El baño. Para llegar al baño hay que transitar o salir por un pasillo o transitar por alguna otra habitación. Son los clásicos de viviendas antiguas. ¿Funcionan? Sí, funcionan. ¿Es lo normal dentro de el espacio donde está inserta la casa, sea un barrio, una ciudad? ¿Es lo que se utiliza habitualmente? ¿Es lo que la gente busca normalmente? Eso no quiere decir, o sea, no es un problema que no se pueda, bueno, desaparecí, se ve de la imagen, no sé por qué. Eh, Discúlpenme, pero bueno, no necesitan tampoco verme, verme a mí. No sé por qué desaparecí. Bueno, la camarita no anda del todo bien. Em, el tema está en que uno tiene que ir armando esos criterios. ¿Sí? Bien. Eso es para tener en cuenta en cuanto a cómo generar y cómo ver las cosas en inmuebles edificados. ¿Cuáles son los conceptos o las consideraciones fundamentales? Que dentro de lo que es la evaluación de inmuebles edificados hay algunas metodologías. La más clásica, la que generalmente se utiliza y la que se pretende establecer es la de comparación. ¿Sí? Lo mismo que se trabajó en tierra, en conceptos de parcelas baldías, se traslada al concepto de inmuebles edificados, con construcción, que es la comparación por referentes directos. ¿Mm? Entonces, ¿y cuál es ese concepto? Es el mismo concepto que teníamos antes. Yo obtengo información del mercado que la transformo para dar una nueva información de mercado. ¿Sí? Es el mismo concepto. Ahora bien, ¿qué es lo que tomo del mercado? ¿Qué es lo que voy a chupar del mercado? Y voy a chupar edificaciones similares en el entorno cercano a ese inmueble. ¿Sí? ¿Qué pasa? También, como en muchas oportunidades puede pasar, em, se necesita tener o existen otras consideraciones u otras formas de evaluación. Por eso se habla también de lo que se llaman los costos de reposición, que pueden ser una alternativa a considerar la evaluación de un bien edificado, sea porque no es un bien común, ¿m? Que es fácilmente comparable, sea porque es un sector o un barrio nuevo donde no hay referentes y los referentes más cercanos no tienen la misma consideración y condición en el mercado inmobiliario, entonces yo tengo que buscar otra metodología. Y en los costos de reposición es donde se utilizan datos duros, que son datos de la industria de la construcción. Es decir, yo traigo datos que tienen que ver con lo que sale construir una propiedad. ¿Qué pasa? Cuando hablo de costos de reposición, estoy hablando de cuando yo tengo que reponer una construcción, es decir, reponer o rehacer una construcción, estoy hablando de cuánto saldría volver a poner en pie una construcción similar a la que estaba. Ese costo de reconstrucción o costo de reposición se puede sacar de diferentes lugares, de diferentes datos, ¿no? que hay dentro del mercado. La Cámara Argentina de la Construcción tiene un valor donde pone el valor por metro cuadrado de lo que sale construir de distintos tipos de vivienda. Yo acá pongo una revista que se llama Revista Obras y Protagonistas, que es una revista de Bahía Blanca y que tiene
una interesante difusión dentro de lo que es toda la zona, ¿no? Toda la región de Bahía Blanca y sirve de referencia para sacar lo que son los costos de construcción. Entonces, si yo estoy hablando de que tengo que reponer, yo voy a tener que considerar lo que llamamos habitualmente el valor físico del bien. ¿Por qué lo denominamos valor físico? Porque se está tomando la conjunción del valor del terreno más el valor de lo que sale la edificación, como si la estuviera construyendo a nuevo. Muchas veces, ¿cómo suceden estas cosas? Y eh, en determinados lugares porque es una formación del mercado, ¿m? O tengo que formar el mercado de esa manera, ¿sí? ¿Cómo formar el mercado? Y porque es un espacio donde no hay referentes. Y bueno, el mercado se forma de esa manera. A partir de ahí después empieza a manejarse. Para que tengan una idea y no es el motivo tampoco de dar una clase completa, pero esto es así, es decir, estos son datos viejos, pero que sirven de referencia. Por ejemplo, la revista esta tiene tres modelos de vivienda, ¿no? Tres tipos. Un tipo que es el edificio, otro una vivienda unifamiliar de dos plantas que vendría a ser categoría media a media alta de construcción o de tipología y la más sencilla que es la vivienda tipo barrio, ¿m? Las que están hechas con una calidad estándar de materiales y que responden, por ejemplo, a una tipología de barrio de viviendas. Entonces, ustedes van a ver ahí que en los valores por metros cuadrados hay diferencias entre cada uno, ¿sí? Con eso, yo puedo sacar el valor de lo que está construido y a eso sumándole el valor del terreno, porque sí seguramente tengo el valor del terreno, o en ese lugar de los lotes, puedo obtener un valor de la edificación obtenida por lo que se llama valor físico. Eso me da una idea acabada de cuánto puede estar estimándose el valor de mercado en ese sector. Eso siempre y cuando yo esté conformando un nuevo espacio, ¿m? Conformando un sector donde un barrio de viviendas, un loteo, un barrio cerrado. Ahora bien, esto también puede llegar a servirme en un espacio en donde yo no tenga la posibilidad de contar con referentes directos, por ejemplo, en lugares donde no hay mercado inmobiliario confiable, en donde el mercado inmobiliario es muy pequeño, y puedo sacar lo que se llama el costo de reposición depreciado. Ese costo de reposición depreciado es la evaluación que yo puedo hacer de la edificación generando lo que se llama la depreciación por condiciones. ¿Qué significa la depreciación por condiciones? Que voy a tener en cuenta la antigüedad y el estado de esa propiedad. Se entiende que si yo me remito a lo que les comentaba antes, tomo el modelo C2 y me dice que una vivienda, esto es un dato viejo, tengan en cuenta que esto está arriba del millón de pesos hoy. Eh, pero si yo tengo este dato y dice que construir esa propiedad, esa vivienda, me sale alrededor de 82.000 pesos por metro cuadrado, eso es si la vivienda es nueva. Pero si la vivienda tiene su antigüedad, yo voy a tener que depreciar, o sea, la vivienda no va a tener el mismo costo. Y eso se trabaja a partir del costo de reposición depreciado. ¿Y cómo se hace eso? Utilizando una expresión, ¿sí? Que se llama la fórmula de Ross-Heideck. Ross y Heideck eran dos que trabajaron, juntaron una fórmula. Y mediante esa fórmula
yo voy a poder obtener una valorización de lo construido teniendo en cuenta el estado, en qué condiciones está y la antigüedad que tiene. Dentro de esta fórmula están los términos, hay varios términos que corresponden y que me están indicando que es, eh, cada uno de ellos me van diciendo a qué se refieren, ¿sí? Son consideraciones generales. Tengo un valor sub R, que es un valor R mayúscula, donde voy a tener el valor de reposición, es decir, el valor que yo puedo, bueno, acá los tengo para que lo vean, ¿no? El valor de reposición, que es el valor como si la propiedad fuera nueva, ese es el valor que yo puedo sacar de esa revista o de cualquier publicación que haga referencia a al valor de la construcción. Voy a tener un valor R minúscula, sub R minúscula, que es lo que se llama generalmente el valor residual. ¿Qué es el valor residual? Esto en la construcción se toma y se tiene en cuenta porque cuando la vivienda, que como dice acá es el valor de lo edificado al finalizar su vida útil, acá tenemos que hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es la vida útil de la vivienda? La vida útil de la vivienda es el periodo de tiempo que una construcción puede ser utilizada de manera normal sin hacerle modificaciones o reformularla o reformarla más allá de los mantenimientos propios que requiera. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Mm? Es decir, cada uno de ustedes que están en una propiedad saben que, lógicamente, cada tanto tiempo habrá que pintar, cada tanto tiempo habrá que hacer algún arreglito, se estropea una cañería, todas las cosas normales que pasan en una vivienda. Cuando pasa eso, se está haciendo un mantenimiento normal de la propiedad. ¿Mm? Cada tanto la tengo que pintar porque la pintura se estropea, etc. Eso no modifica la antigüedad de la propiedad. Es decir, que si la propiedad tiene 50 años, va a seguir teniendo 50 años por más que esté bien pintada, etcétera. ¿Por qué? Porque le estoy haciendo el maquillaje, podríamos decir. ¿Mm? Estoy haciendo todo para que se mantenga de manera razonable y racional sin tener que hacer demasiadas historias, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo para no poner otro, porque si no, por ahí entramos en terrenos que podemos llegar a patinar o escabrosos. Entonces, no me refiero, por ejemplo, a los arreglos que podemos hacernos unos u otros en nuestro físico, en nuestro cuerpo. Pero sí me refiero, por ejemplo, al tema de, en mi caso, bueno, Javier me acompaña en esta, de la falta de cabellera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, la antigüedad no me cambia, por más que yo me haya o me pueda haber aplicado en algún momento productos o hecho determinado tipo de cuestiones para que no se me caiga el pelo. ¿Sí? Eso es normal. El pelo se va a seguir cayendo por condiciones, pero uno lo hace. Ahora, si yo me hubiese generado, ¿no? Determinado tipo de tratamiento invasivo, sería, ¿no? Con implante o lo que fuere, yo estoy cambiando la condición. Está bien, no es un mejor ejemplo porque eso no me cambia la antigüedad, porque los años lo tengo y lo voy a seguir teniendo, pero genera un aspecto y una condición distinta.
No es el mejor ejemplo, pero es para que se entienda, ¿no? Entonces, en una vivienda pasa exactamente lo mismo. Si yo hago todo para que la vivienda cumpla su función y esté en condiciones, es porque lo hago cotidianamente. De la misma manera que barro, limpio, paso el plumero, y ya les digo, pinto, arreglo los revoques, no dejo que se estropeen las instalaciones. Ahora, si yo en determinado momento a esa vivienda le empiezo a hacer intervenciones más profundas, como por ejemplo, remodelo completamente el baño, cambio las cañerías, cambio los pisos, cambio los cerámicos, azulejos y cambio los artefactos. Yo ahí estoy generando una situación de ampliarle o postergar el vencimiento de la vida útil. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si yo tenía una vivienda que tenía 60 años de antigüedad, tenía determinado tipo de cañerías, determinado tipo de materiales, determinado tipo de azulejos y los cambié por todo, estoy haciendo que ese baño, por ejemplo, funcione durante una serie de años más. ¿Sí? Entonces ahí estoy cambiando esa vida útil. Mientras no haga eso, la vida útil va transcurriendo. Existen estándares. Hoy, por ejemplo, se puede considerar entre 90 y 100 años la vida útil de una vivienda. Normalmente. Pueden extenderse más, pero más o menos está en eso. Por ejemplo, una industria, por el solo hecho de ser un lugar donde puede haber determinados elementos que perjudiquen a la construcción, se está tomando entre 50 y 60 años dependiendo del tipo de industria que sea. ¿Mm? Y eso es lo que me indica que desde el momento cero hasta el final de la vida útil es con lo que yo tengo que trabajar. ¿Mm? ¿Para qué me sirve eso? Eso me sirve para poder determinar después el factor K. Ahora, volviendo al tema del valor residual, cuando se termina la vida útil, existen determinados materiales, sobre todo de la construcción tradicional y como hoy todavía en el mayor porcentual de los casos se trabaja, que se pueden recuperar. Entonces, como eso se puede recuperar, el valor de la construcción al final de la vida útil no es cero, tiene un valor residual. Ese valor residual se toma como un porcentaje del valor de reposición. Ese valor residual, en general y como regla estandarizada, se toma en un 5% del valor de reposición. ¿Mm? Los libros y las publicaciones hablan que se puede tomar entre un 4 y un 8%, esos son los extremos, pero como regla general se toma un 5% del valor. Entonces, yo puedo utilizar esta fórmula teniendo en cuenta un dato que saco de una publicación, que es el valor de reposición. El valor residual que voy a tener es el otro valor que tengo presente y que es un 5% del valor de reposición, el valor residual. Y después tengo, por último, el coeficiente K, que es el coeficiente que yo voy a poder, con el cual voy a tener en cuenta las condiciones de antigüedad y estado y que me van a servir para poder hacer el cálculo. ¿De dónde se obtiene? Se obtiene de una tabla que es eh, la tabla de Ross-Heideck, en donde es un cuadro de doble entrada, en donde en la parte de arriba ustedes ven que tenemos 1, 1,5, 2, 2,5. Eso es lo que se considera el estado
de la propiedad, que se define a partir de una numeración. Ahora es de esta manera. Si yo digo que el estado es 1, quiere decir que la vivienda es excelente, está en excelente estado. Eso te imaginan que es algo hasta casi utópico, ¿no? Pero bueno, existe. Y después voy teniendo en fracciones. Muy buena, buena, normal, regular, malo, muy malo, demolición y recuperable. Para que se entienda, entre demolición e irrecuperable está la condición del valor residual. Puede ser de demolición, voy a tener valor residual. Si es irrecuperable, no tengo valor residual porque no puedo recuperar nada. Lógicamente, dentro de lo que es una vivienda normal y de uso cotidiano, en general, uno siempre se maneja entre el estado 2 y el 2,5. Ya el estado 1,5, que es de muy buena, es cuando estamos hablando de una construcción ya de muy buena calidad, con materiales de terminación de calidad alta, con muy buenas terminaciones, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de una vivienda importante. Y por otro lado, en la columna de la izquierda, lo que se tiene es lo que se llama el porcentaje de años transcurridos. ¿Qué tiene de particular esto? Que no es la antigüedad derecha. Si yo acá cuando estoy hablando de 15, no estoy hablando de 15 años. Estoy hablando de un porcentaje en función de la vida transcurrida y la vida útil. Es decir, que para poder ingresar en esta tabla, yo tengo que hacer previamente una cuenta. ¿Mm? ¿Y cómo es esa cuenta? Bueno, esa cuenta yo tengo que hacerla teniendo la antigüedad que yo considero o que yo sé que tiene y la vida útil que yo estoy tomando. Esa cuenta me da un coeficiente que lo transformo en porcentaje. El ejemplo más clásico o cómo se puede hacer. Lo vamos a hacer a partir de un ejemplo. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Mm? ¿Se entiende esto hasta ahora? Sí, sí, se entiende. Sí, se ¿Vamos entiende. bien? Bueno, Sí. yo acá les dejo un ejemplo, es decir, trato de pasar todo rápido para poder expresar lo que es lo que menos por ahí a veces se entiende de la parte de edificado, porque bueno, ya después lo otro tenemos una planilla en donde estamos, donde se trabaja, ¿no? Como trabajaron con el valor tierra. Pero fíjense, para que se entienda y haciéndolo con un ejemplo. Yo tengo una vivienda que tiene 50 años de antigüedad y normal estado de mantenimiento. Es lo que yo verifico y veo. Esos son los datos. Entonces digo, bueno, voy a fijarme y yo tengo que, para ese tipo de vivienda, el valor de reposición que yo tengo son 35.800 pesos. El valor residual, B sub R, tomo el 5% de 35.800, me da 1.790. Entonces ya tengo los datos. ¿Qué me falta? Me falta sacar el valor K. ¿Cómo saco el valor K? Bueno, yo digo que la vivienda, voy a tomar que la vida útil de esa vivienda son 90 años. 90 años es la vida útil. Tiene 50 años transcurridos. Como yo les dije que para poder ingresar en la tabla tengo que sacar un porcentaje de vida transcurrida, tengo que hacer esta cuenta. 50 dividido 90. Obviamente, me da 0,55 que transformado en porcentaje es 55,55. ¿Sí? Entonces, yo tengo que el estado era normal. Si yo me fijo, voy para atrás, el estado normal es 2,5. El porcentaje de vida transcurrida es 55,55. ¿Sí? ¿Qué pasa? 55,55
no se va a hacer una extrapolación, no estamos en matemática para hacer una extrapolación concreta. Si se me pasa de 50, de 50 pasa al inmediato posterior. Es decir, que yo tengo que tomar ese porcentaje como 56. Si yo entro, estoy tratando de buscar, no lo tengo acá. La, Ale, si querés, yo la tengo la tabla acá, que si querés, cuando quieras salir y comparto la tabla, la explicás sobre ese y después volver a. compartí la tabla, ahí Bueno, salgo. bien. A ver, no sé si me Vamos, deja retomamos compartir. ahí, muy bien. Ahora sí, estaba medio Bueno, como loco que no me podía ver yo. no me deja Ah, compartir, no, creo perdón, que. puede ser Bueno, para ahora, pescar. bien. ¿Se va entendiendo, chicas? Ya que está, tiro, digamos, un resumen, como yo que te estoy Sí, escuchando, es lo que está explicando Ale ahí. Dentro de las maneras de tasar los inmuebles edificados, hay uno que es el que mayormente se usa, es que como vimos los lotes, es los comparables. Yo tengo que tasar un inmueble edificado, voy a buscar comparables y en una tabla los voy a ir corrigiendo con coeficiente. Ahora, puede ocurrir que en un mercado nosotros tenemos que tasar algo y no encontramos los comparables tan comparables o por alguna razón es medio nuevo lo que tenemos que tasar, entonces podemos acudir a otro sistema, que es la fórmula de Ross-Heidegger que nos dice que sobre lo edificado, en ese caso esa fórmula hay que tasar el lote por un lado y lo edificado dice que si nosotros sabemos lo que sale a ser a nuevo, esos metros cubiertos, lo podemos meter en una fórmula que por un lado podemos, el valor de reposición a nuevos por publicaciones, vamos a saber cuál es, o se le pregunta a un arquitecto o a alguno en el sector donde está, y la otra parte de la fórmula, que está después del menos, es la depreciación, o que sea que si fuera nuevo valdría tanto y por todos los años que tiene depreciaría tanto. Entonces ahí encontraríamos la manera de evaluar, otra manera de evaluar un inmueble. Si no tenemos comparable, entramos por esta fórmula. Bueno, ahí encontraste. La encontré. Tengo la misma. Sí. Bueno, Bueno, listo. Entonces fíjense, es si nosotros vemos la tabla, vamos a buscar los 56 años. Bueno, no se alcanza a ver acá, pero justito la del medio, por donde va la línea, es la de 2,5. Cuando yo cruzo la línea, la columna de 2,5 como estado con los 56, me da 48,24 de coeficiente. Entonces ahí yo ya tengo, recuerden ese número, 48,24. ¿Sí? Y, por lo tanto, si volvemos a lo que estábamos compartiendo, vamos a tener que ese 48,24 es el valor que yo tengo que incorporar como valor de K. ¿Sí? Hay que tener una salvedad. No puedo incorporar 48,24 como está, porque yo estuve trabajando en función de porcentajes. Por lo tanto, tengo que transformarlo a coeficiente. Es decir, el valor de K que se incorpora en la fórmula es 0,4824. ¿Sí? Igualmente eso es algo que o sea, uno se va dando cuenta porque donde hagan la cuenta y ponen 48,24 va a dar número negativo, si no. Así que la casa no vale menos que cero, si no. les hago una consulta. ¿Sí? Perdón que te interrumpo. No, está bien, Bueno, esa es la hola, idea. que no los salude hoy. Por favor. Entre los dos métodos, en el que en el comparable, el que es más usado, y este método tendría que ser similares, ¿no? Los resultados, los valores, o cómo podemos comparar estos métodos Sí, para saber si lo que estamos tasando está ¿Puedo bien no, responder algo encaminado. yo? sí, claro. Sí, sí. Bien, yo que en la práctica lo uso mucho, yo obviamente es porque tengo una inmobiliaria y hace 20 años que hago estas cosas, son distintos métodos
en el que siempre hay uno que es el que sería más ajustado para encontrar. Por ejemplo, si yo estoy tasando edificados, que tengo muchos para buscar, muchos comparables, taso por ese sistema y a veces cuando estoy tasando inmuebles que no hay tantos comparables y tengo idea del costo de construcción para esa, uso este otro y comparo entre los dos. No da lo mismo. Lo único que te hace es ver cuánto sería el valor lógico que debería tener, el valor actual que debería tener un inmueble en estas condiciones y cuánto me da por el otro lado, que por el otro lado, ¿qué estoy haciendo? Agarrando otros del mercado, estoy comparando. Son métodos, o sea, ustedes van a tener un cajón de herramientas que van a ir sumando herramientas. Acá hay dos para hacer una tarea que es tasar edificados. A veces no son compatibles los dos. Que por ahí hay algunos que son para trabajar muy sobre, si hay mucho comparable, el ideal es buscar comparable y meterlo en una planilla y hacerlo. Pero a veces yo lo uso mucho para hacerle entender a la gente cómo su casa, que tiene algunas particularidades, si yo la tuviera que volver a hacer y le deprecio todos los años el estado que tiene, ¿cuánto se deprecia? Por eso entonces, la gente a veces entiende cuando uno habla de depreciación, ¿qué es eso? ¿De dónde sale? Yo se le escribo, lo mismo que muestra Alejandro acá, yo se lo escribo en una tasación a la gente. Le digo que hay este sistema y que por esta manera entonces sirve para que nosotros a la gente que le vamos a explicar entienda de dónde es que pierde valor una propiedad. Entonces, son distintos, a veces sirve entre nosotros mismos para ver si yo encargo esto de por otro lado, más o menos vas a confluir a un tipo de valor. Pero bueno, con el tiempo van a ir tomando experiencia y darse cuenta que esto es para algunas cosas y el comparable es para otros. A veces se pueden usar los dos, pero no pasa siempre. Está bueno saber que son distintas herramientas que se pueden, o sea, nosotros tenemos para echar mano cuando hay algo que hacer. Sí, Claro, sería, este método sería como el valor base de la propiedad, o sea que menos que eso no podría ser nunca. Sí, y tiene una particularidad. El Ross Heidecke lo que hace es mira lo edificado. Por otro lado, uno tiene que saber cuánto vale la tierra. Cuando lo vayan a hacer, yo estoy comparando 5 casas que ya están publicadas. Casa no es que se vende a 100 y dice que de esos 100 la gente está pagando 30 de terreno y 70 de casa. Se vende a 100. Nosotros tenemos que buscar comparables que sean medio parecidos y vamos a corregir el conjunto. Sería una tasación de conjunto. Y esta es una tasación en que ustedes van a tener que evaluar la tierra por un lado y lo de arriba es lo que se deprecia. Entonces, que digamos, es una tasación que no sería una de conjunto. Sirve para entender cuánto se deprecia lo de arriba. Es diferente. Ahora después cuando se hagan las dos cosas van a entenderlo. Pero está bueno entender, esto sirve mucho para entender cómo se deprecian los inmuebles edificados, más que otra cosa. sí. Y acá también hay algo más que sumo a lo que decía Javier. Depende muchas veces de la coyuntura, eh, la diferencia o no que pueda haber entre las dos metodologías y el valor de una propiedad. ¿Sí? Eh, por ejemplo, hoy, eh, a partir de, más allá de que se están recuperando valores, por ahí Javier seguramente me lo puede corregirme si hay algo que no estoy diciendo bien. Eh, Hoy, por ejemplo, si yo una vivienda que hoy está a la venta, ¿no? Le hago la tasación por el valor por Roth Heideck, en lugar de hacerlo por el mercado, voy a tener un valor bastante distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este último tiempo el valor de la construcción se fue por encima de la media, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo ese valor de construcción, voy a estar dando un valor ponderado bastante importante, más allá de que el valor del terreno lo tenga por comparación, ¿no? Eh, en otros momentos ha pasado al revés, que la construcción está baja, el valor de construcción o el rubro construcción está bajo, y entonces eh,
me da de otra manera. Si hago por comparación, porque el mercado lo está exigiendo o el mercado está en una bonanza, los valores suben, ¿no? También hay condicionamientos desde el punto de vista de la economía, ¿no? El contexto económico. Tal Ahora, cual, eso está ocurriendo. claro, sirve mucho esto para tener en algunos casos referencias cuando no estoy seguro. A ver, por ejemplo, si estamos hablando de un lugar donde no hay referentes, ¿no? Y me dicen, che, vendeme esta casa que hice, ¿no? Vendeme esta casa. Y bueno, está bien, yo tendría que empezar a evaluar un montón de cosas. Bueno, terreno, construcción, cuánto quiere ganar el que la hizo, todo bárbaro. Pero eso me va a dar a mí me va a dar una pauta o me va a dar un pantallazo de trabajando con el método de valor físico, en este caso sin depreciar porque la casa es nueva, eh, sobre qué base puedo estar. No sé si decir piso, pero sí sobre qué base, ¿sí? Para hacer referencia a lo que decías vos, María de la Paz. Si no hablo de un piso, menos que esto no, no sé si menos que esto no en el contexto del mercado inmobiliario, pero sí para tener una referencia. Y por otro lado, esta metodología por allí se utiliza mucho más cuando hay que hacer tasaciones judiciales. ¿Por qué? Porque en las tasaciones judiciales, si yo tengo que sustentar con argumentos muy firmes el valor de una propiedad y hablar del mercado como sustento, no es lo más apropiado en una causa judicial. En cambio, esto, que es fórmula y que yo tengo, este dato lo saqué de acá, fíjate que cuando yo hice el cálculo, eh, la Cámara Argentina de la Construcción me decía que el valor por metro cuadrado para este tipo de propiedad era tanto. La antigüedad de la vivienda, de acuerdo a los planos, la construcción y todo, es tanto. La vida útil hoy está en esto. El único dato relativo que podía llegar a tener es la vida útil, nada más. Porque puedo ponerle 90, 95, 85 o 100. Pero lo demás lo saqué todo de tabla. Entonces, cuando tengo que, en una causa judicial, determinar y dar prueba fehaciente de lo que estoy haciendo, es una valorización que se utiliza y que se puede utilizar. ¿Sí? De Sí, hecho, esto, perdón, Javier, perdón, de hecho, sí, ¿ustedes se acuerdan de la unidad medianería de arquitectura y urbanismo? Estuvimos viendo esto mismo. Cómo sacar una liquidación de medianería, o sea, para tener una idea, más allá de que esto lo haga otra línea profesional. Pero vimos lo mismo, exactamente lo mismo. En este caso, se utiliza para una construcción. ¿Aclaramos o oscurecimos? no, pero me apoyo en lo que decías vos para que las chicas lo terminen de entender. Esto es una manera técnica de tasar, en la que dice Alejandro, es si yo pongo los datos, es mira, el costo de la construcción por publicación de, después yo los voy a pasar incluso de las que yo uso, el suplemento de arquitectura de Clarín, la Cámara de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires, la revista del Protagonista de Bahía, hay muchas instituciones, incluso en lugares de cada provincia, que dan el valor del metro cuadrado nuevo y lo dan por tipología, o sea, no es lo mismo hacer un edificio que hacer una casa de tipo barrio, que hacer una casa en dos plantas. Bueno, entonces nosotros buscamos, tenemos que hacer una propiedad de determinada característica, vamos a buscar los costos vamos a buscar ese BR grande. El BR grande es cuánto sale el metro nuevo. ¿Por qué? Vamos a poner que ustedes están tasando judicialmente o están en un pueblo chico que justo la propiedad esa no tiene mucho iguales porque es muy distinta. Entonces dice, bueno,
Por mercado no puedo, mercado llamamos a los comparables, porque tengo muy poco, o está muy sesgado, porque el único que se vendió lo compró fulano porque era, no sé, sobraba la plata y pagó más de lo que yo creo. Entonces digo, bueno, voy por este otro, voy por el método Ross-Haley, que es este. Entonces, la fórmula tiene dos partes muy claras. El BA, que es el valor actual, yo la trabajo por metro cuadrado. El valor actual sale de cuánto. Primero digo, ¿cuánto saldría ser a nuevo una propiedad de estas características de comodidades y de calidad que va a tener una vida útil de 80 años? ¿Cuánto sale a ser a nuevo hoy eso? Vos, o si tengo un arquitecto que tiene muy buen dato y sabes decir el valor total final, no siempre es fácil encontrarlo, si no voy a las revistas. Y bueno, ponele que me sale hoy $1.400 el metro. Bueno, ya tengo la primera parte de la fórmula. Después de lo que viene del menos, es lo que deprecia. Digo, bueno, pará, sale $1.400 hoy edificado. Digo, bueno, ahora tengo que ver cuánto se deprecia. Es lo que dijo Alejandro. ¿Qué antigüedad tiene esta casa? ¿Qué vida útil tendría? Obviamente, si es de muy buena calidad, lo que dice Alejandro, una casa puede tener 80, 90 años. Si es de muy baja calidad, imaginemos lo que tiene algunos años, no muchos, se hicieron las viviendas tipo plan federal, así, nosotros más o menos sabés que esas propiedades probablemente a los 50 años hay que cambiarle el techo, que hay que cambiarle la estañería y demás, entonces la vida útil es solo ahí, o si es una vivienda tipo industrial de baja calidad, entonces ahí sacan la otra parte. Entonces la fórmula tiene dos partes. El BR es el valor de reposición a nuevo, esa es información. Y el otro, lo que tiene después del menos es lo que se deprecia. Bueno, si esto más o menos lo trabajamos bien, lo que dice Alejandro, yo a la gente le digo esto, le digo, es el valor lógico del precio que tendría esta edificación más el valor del lote, que el lote ustedes saben cómo se saca, yo ahí hace una separación, una cosa, la tierra obtiene el valor por un lado y obtengo lo edificado, la depreciación y todo, el valor actual, tanto. Yo lo que le digo al cliente es, sigue el valor lógico. Ahora existe algo que se llama el mercado. Si yo salgo al mercado y hay muchos iguales que los tuyos y están todos más bajos, bueno, significa que voy a tener que vender más bajo. Ahí me gobierna, tendría que haber pasado por comparable. Si soy el único, somos tres nomás que ofrecemos el producto, bueno, esta forma no entiendo, el valor lógico hoy andaría por acá. Y después el mercado es el que va a decidir. Yo puedo salir y estoy convencido, digo, esto lo van a pagar 100, por ahí alguien está dispuesto a pagar 110 o por ahí alguien está dispuesto a pagar 90. Entonces, esto es muy usable. El mercado de trabajo como corredor inmobiliario es si hay pocas opciones para dónde agarrarse de comprar y se animan a esto. Si se animan a esto, el secreto de esto es buscar bien el costo del metro construido nuevo, más o menos hasta calidad. Y se van a acercar un poco al valor lógico que tendría hoy. De lo que dice Alejandro, en la Argentina a veces el valor lógico, algunos años está lógico y otros es ilógico. Pero se van a acercar ahí. Ahora, yo le digo a la gente, ahora miremos el mercado. ¿Cuántos hay tienen las comodidades de lo tuyo? Si hay más de 10, y bueno, yo generalmente le digo, mira, si vos querés vender hoy, tenés que estar en los primeros tres puestos. Si querés estar en los primeros tres puestos, tenemos que acercarnos a los valores más bajos, que sería lo mismo, es bueno, por comparable deberíamos estar ahí. Es eso, es otro método, sirve para que ustedes vayan viendo, poniendo zoom por un lado, por el otro, y esto los mete de cabeza en que tienen que empezar a leer las propiedades, saber leer lo que es una antigüedad, empezar a diferenciar cuándo tenían azulejos, cuándo se empezaron a poner cerámico, cuándo se empezó a poner porcelanato, la abertura y los costos de construcción. Eso es lo bueno de esta fórmula. Sí, hay algo que también ahora me estaba acordando, que siempre lo comento, para no errarle, cuando uno trabaja con estos datos, es de las publicaciones, hay que tener en cuenta eh, qué, qué costos y qué condiciones tiene incorporado ese valor. Porque, por ejemplo, en la revista Obras y Protagonistas, eh, en el encabezado, ¿no? A ver, mientras voy hablando, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar una, una revista, ¿no? La revista nueva de Obras y Protagonistas, no la nueva, alguna de las últimas, como para que lo vean, ¿no? Pero más que nada
para explicarles esto que estaba tratando de comentar, porque también si uno no hace bien la cuenta, es una forma también de complicarse, ¿no? Esta es una de las últimas revistas, es la de septiembre. Eh, Fíjense que si yo voy a la página, bueno, esta es toda la revista, fíjense que acá hay costos de materiales, hay un montón de cosas que sirven, ¿no? Obviamente los que estamos en la industria de la construcción nos sirve, se utiliza, pero también esto es lo que yo les mostraba, perdón, ¿no? Agrego cortito, ahora que va eso. Si alguien quiere buscar la página de esa, es OYP, de obra y protagonista, oyp.com.ar. Van a encontrar esa. Siempre en la página está 2 ediciones atrás Atrás, los sí, sí, resupuestos, sí, 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 porque la sí. revista busca que la gente la compre y después Claro, recién sube los exactamente, números sí, anteriores. Pero sí, por lo sí, menos sí, capaz que hoy encuentran los costos hasta julio o junio. claro. oyp.com.ar y buscan precios y va a aparecer esto que está mostrando Ale. Bueno, fíjense acá arriba que está diciendo que se excluye de este valor. Y esto que se excluye del valor hay que sumarlo, porque en definitiva no me está saliendo lo que yo entiendo que me va a salir el costo del metro cuadrado. ¿Sí? Porque este valor que figura acá, fíjense que hoy estamos hablando de 1.395.000 pesos por metro cuadrado para este tipo de vivienda, la que yo les decía, la C2, pero acá le están faltando otros costos. Entonces, cuando yo voy a hablar de reposición, que es si yo tuviera que reponer esa construcción, me va a salir más caro que 1.395.000 pesos, porque tengo todo esto que está acá que se está excluyendo. Entonces, no vamos a entrar a analizar todo esto que se está excluyendo, qué porcentaje tiene, pero sí hay que tener en cuenta que uno tendría que sumarle como mínimo un 25% más a este valor para que sea un valor razonable, que después yo lo pueda transformar en un valor para poder introducir en el mercado a esa propiedad. ¿Mm? Obviamente Y en la sumándole el práctica, valor sí. de terreno. En la práctica yo generalmente lo uso con un 25 hasta un 30% Claro, arriba de ese valor y termino llegando a los valores que uno sabe que en el mercado está costando final. exactamente. Entonces, lo que dice Ale, para no errarle en el cálculo, porque esto que la revista informa, mira, en estos números, los costos de presupuesto no está agregado esto y esto. Bueno, eso que no está agregado en esta revista está entre un 25 y un 30% más que hay que ponerle ese número. ¿Lo entendieron? ¿Lo vieron? ¿Eso? ¿Mm? Bien. Bueno, digamos, todo esto son consideraciones y cuestiones a tener en cuenta en distintas metodologías o formas, ¿sí? Ya les digo, tenemos la metodología del costo de reposición, del costo de reposición depreciado, después tenemos la de comparables. Eh, para ir cerrando este tema, yo después en estas, ustedes lo tienen también en los apuntes, y también en esta presentación está algo que es muy importante y que es cómo se deben considerar las superficies edificadas para darle un valor real, concreto y cierto a la construcción, que es lo que se llama la homologación u homogeneización de las superficies, ¿m? Que es el otro punto a tener en cuenta. ¿Por qué esto? A ver, charlemos. ¿Por qué yo estoy diciendo que hay que darle un valor o un peso justo a cada una de las superficies? ¿M? ¿Ustedes qué opinan? A ver. ¿Qué piensan? Y es que necesitamos un valor común para poder compararlo, ¿o no? Entre las casas. Sí. Ahora El bien, valor de la tierra tiene mucho que ver.
No, no, pero saquemos el ¿Sí? valor de la tierra, saquemos el valor de la tierra. Acá, nosotros estamos hablando de las superficies construidas, ¿sí? Yo acá le digo que la superficie edificada debe clasificarse y considerarse en distintas proporcionalidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una de las superficies que estén involucradas, como dice acá, tiene un peso específico en la valorización. Entonces, la pregunta mía es, ¿yo puedo considerar de la misma manera un espacio que sea semicubierto, es decir, que le falten paredes a una construcción que tiene las cuatro paredes y el techo? No. No, No debería, porque los no. usos son distintos y las posibilidades son distintas. Entonces, si yo estoy en una vivienda y yo tengo toda mi construcción rodeada por una enorme y hermosa galería donde me puedo sentar a tomar mate y mirar el paisaje, todo muy lindo, pero cuando baja el sol, si estoy en invierno, me voy adentro. Muy lindo todo. Tendría que ver con el tema de el tipo de construcción que estamos viendo. En realidad tiene que ver con el tipo de superficie y el uso que esa superficie va a tener. Porque vuelvo al ejemplo, yo tengo una casa muy linda y me hice una superficie que es como un tinglado, es un techo en donde tengo la parrilla, tengo el fogón y lo utilizo todos los días de verano porque me encanta levantarme a las 7, a las 6 de la mañana cuando sale el sol y si sobre todo estoy, por ejemplo, en Cierra la Ventana, en el campo o a la orilla del mar, tomar mate y desayunar en ese ambiente. Cuando, por ejemplo, estoy en el verano en cualquiera de esos lugares turísticos con 35 grados de calor, me quiero ir al lugar donde tengo un aire acondicionado. Todo muy lindo, pero hasta ahí llegó. Y al revés, si estoy en pleno invierno con 3 grados y un poquito de viento, también todo muy lindo, pero el mate lo tomo adentro. Entonces, las superficies van a tener usos distintos y no van a ser dentro de lo que es la construcción de uso normal o cotidiano. Por eso las superficies tienen esas eh, consideraciones en cuanto a ese peso específico que van a tener en la valorización. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo las superficies las voy a tener que, una vez que estén clasificadas o calificadas, lo que voy a tener que ver es cómo las considero en la valorización. Entonces, si yo voy a una vivienda familiar, yo voy a tener una superficie cubierta que llamo habitable. ¿Cuál es? Y la principal de la casa. Cada uno de ustedes piensen en dónde están en su vivienda. Toda la superficie que conforma la vivienda, las habitaciones, el comedor, la cocina, el lavadero, los baños, todo lo que haya en ese perímetro, encerrados en ese perímetro, es lo que se considera la superficie cubierta habitable. ¿Mm? ¿Por qué se dice cubierta? Porque tiene todas las paredes conformadas y tiene techo. ¿Sí? Las paredes, bueno, con sus ventanas, con lo que fuere, ¿sí? Pero el perímetro es un cubo cerrado. ¿M? Por eso se llama superficie cubierta. Y habitable porque es la que se utiliza normalmente en uso y habitación cotidiano de la propiedad. Es más, hasta en eso también puede incluir la cochera. Si la cochera es parte de todo el conjunto y yo lo utilizo como un ambiente más. No es solamente un espacio donde guardo el auto, sino que, ni hablar si tengo ahí el fogón y lo utilizo como quincho, etcétera. ¿Mm? En muchas propiedades, la cochera
más allá de tener o no fogón, está perfectamente ambientada y es un espacio que se utiliza como segundo comedor o segundo lugar de estar, o donde mando a los chicos a estudiar cuando yo quiero mirar tele y que hagan los deberes en otro lado, ¿no? Cosas cotidianas de la vida, digamos. ¿Mm? Eh, esa superficie cubierta habitable es la superficie más importante que tiene una vivienda. Por lo tanto, esa superficie yo la tengo que considerar en su totalidad. Es decir, que si yo tengo que esa superficie cubierta son 100 metros cuadrados, yo tengo que considerar cuando vaya a hacer la tarea 100 metros cuadrados. Después viene una segunda categoría, que es esa famosa que yo les decía superficie semicubierta. La superficie semicubierta, en el ámbito de la construcción, se indica cuando una superficie está techada, pero le faltan cerramientos. Le falta una pared, le faltan dos paredes. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Sí, Esa, Sí, sí. esa Sí, sí. superficie, por regla común de la construcción propiamente dicha, se considera en la tarea después para poder determinar un valor completo al 50% de su valor total. Es decir, si yo tengo 50 metros cuadrados de superficie semicubierta, en la cuenta que yo voy a tener que utilizarla, la utilizo al 50%, es decir, que considero 25 metros cuadrados. ¿Está? Eso lo que implica es que cuando vieron que hasta ahora vinimos hablando que el valor actual que sacábamos de Ross-Heideck lo sacábamos como valor unitario por metro cuadrado. ¿Mm? Por lo tanto, yo después para poder sacar el valor completo tengo que multiplicarlo por la cantidad de metros cuadrados que voy a tener. Y esa cantidad de metros cuadrados es la que hoy estoy evaluando para ver qué cantidad de metros cuadrados tengo. Hasta ahora llevamos 100 metros cuadrados de superficie cubierta más el 50% de la superficie semicubierta, que eran 25 metros, es decir, que hoy tenemos una superficie a considerar homogeneizada de 125 metros cuadrados. Si ese fuera el total de superficie que hay en la propiedad, esos 125 metros cuadrados lo multiplico por el valor por metro cuadrado que saqué por Ross-Heideck y me da ese valor de reposición depreciado que yo tanto estaba buscando. A lo que sumado al valor de la tierra que saqué por otro lado, me da el valor lógico de esa propiedad en ese contexto, utilizando el método que tiene que ver con la construcción. ¿Sí? Eso es lo central y el nudo de esa evaluación. Después tenemos algunas otras consideraciones de lo que son las evaluaciones, la homologación u homogenización de las superficies, porque hay distintas características, ¿no? Acá en esta presentación yo les pongo que cuando hay una propiedad, una vivienda en propiedad horizontal, también debe ser valorizada la superficie descubierta, la superficie de patio. Pero eso también es porque dentro de lo que es las consideraciones técnicas, se toma en un porcentaje del 20% de esa superficie descubierta, porque la vivienda en propiedad horizontal tiene otro concepto, ¿no? Que eso ya lo vimos en arquitectura y urbanismo, ¿no? La
la vivienda sometida al régimen de propiedad horizontal, tiene en su utilización y en su concepción todos los usos de una vivienda, pero está sometida a un régimen que no permite hacer todo lo que uno quisiera. Entonces, la valorización tiene en cuenta todas las superficies involucradas. Pero esos son datos muy específicos y muy puntuales. Lo más importante de esto que estamos haciendo ahora, que, bueno, tendría que tener más que ver con una clase de consulta como marca la condición de cursada, pero tratamos de complementar cosas que por ahí no son muy entendibles así en una imagen, ¿no? Eh, Todo eso marca que yo tengo varias consideraciones que tener en cuenta. Entonces, fíjense que esto que les pongo acá, cuando hablo de un edificio no familiar, también puede ser para un edificio familiar. Siempre la superficie que debe ser considerada al 100%, o lo que sería igual a decir la superficie real que yo tengo, es la del edificio principal y que conforma el uso principal de ese lugar. ¿Mm? Y las instalaciones complementarias que yo tenga a esa edificación principal deberán ser valorizadas con esos coeficientes de reducción. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, estoy tasando una casa con galpón, tengo que ver qué es eso, si es una casa con galpón o es un galpón con casa. ¿Qué quise decir con eso? De acuerdo a lo que pueden estar leyendo ahí. A ver, pueden tirar cualquier cosa, ¿eh? La idea es que compartamos y ver qué Sí, porque no veo nada de lo que digo. no No, se me ve. imagino que, sí, no, yo porque estoy en el celular, no, Ah, no se va a perdón. ver No, bien. está. Pero me imagino de que si el galpón tiene una mejor construcción que lo que el mejor uso que la casa, si la casa no tiene tanto valor o no se puede emplear para su uso real, se va a considerar más el galpón y no tanto la casa. O al revés, si es una casa que tiene em, está bien para ser utilizada como tal y el galpón es un accesorio, bueno, se evaluará mejor la casa, ¿no? Esa es una No sé si posibilidad, teniendo en Se cuenta, acerca bastante. claro, ah. esa es una posibilidad, teniendo en cuenta los estados y las posibilidades. El otro punto es ver eh, cómo se está o en qué lugar está o en qué puede llegar a utilizarse, eh, porque, por ejemplo, puede estar en esa casa con galpón o galpón con casa, estar A en... veces, perdón, pero a veces cuando te ofrecen así, te dicen, y también tiene un galpón que esto después lo podés adaptar como un quincho, un anexo más a la casa. Está bien, pero ahí entonces sería una casa con galpón, ¿no es cierto? Sí, lo que está Lo, diciendo lo Alex, principal, sí, claro, perdóname, Javier, lo sí, principal sí, es la dale. casa, sigue siendo la casa. Al revés, al revés, sería que, por ejemplo, haya algo que esté ubicado en una zona de uso mixto, ¿no? Una zonificación de uso mixto, en donde el galpón sea importante para el desarrollo de una actividad. Y la casa pase, por más que sea una casa muy linda, pase a ser el anexo o la instalación complementaria donde lo usamos de oficinas administrativas, por ejemplo.
Entonces ahí, ¿qué es lo que tiene más valor? Y lógicamente tiene mucho más valor el galpón porque estoy en una zonificación en donde las posibilidades de uso son para el desarrollo de una actividad económica. Y que tenga una vivienda o una superficie de vivienda que originalmente fue una vivienda, pero con todas las comodidades, es una buena instalación complementaria para decir, mirá, tenés el galpón donde vas a poder hacer el acopio, bueno, porque puede ser un galpón depósito, y después tenés todo un muy buen espacio para desarrollo de la parte administrativa. Pero en ese ejemplo también, por ejemplo, pierde valor el galpón si quedó inserto en una zona residencial y ya no Obvio. se no, ahí cómo lo evalúas. Y bueno, Pierde un montón ahí es comparado con donde... el que sí está en una zona bien industrial o Exactamente. Entonces, vos ahí lo que tenés que pensar es que va a ser una casa con galpón en vez de un galpón con casa. Sí, hoy Paz usó una palabra que es el valor se lo da el mayor uso posible que tiene Claro, ese inmueble. Lo que está claro. diciendo ella está bien. Si estamos tasando una propiedad que está en una zona residencial donde mayormente son casas, y aunque esa casa, vamos a hablar de superficies, y que sobre ese terreno hay una construcción que son 200 metros cuadrados, que de los cuales hay 120 de la vivienda y 80 de un depósito, porque el que vivía tenía un depósito, versus otra propiedad en el mismo barrio que tiene 150 metros, pero es toda la vivienda, con todo lo útil para la vivienda. ¿Cómo mensuramos esos valores? Bueno, bien, es lo que está diciendo Ale. Bueno, vamos a evaluar por el mayor uso posible, o el que estamos evaluando. En el caso en el caso es una casa con galpón. ¿Valen lo mismo los metros construidos de la casa de galpón? No, porque el uso principal y el más importante es la vivienda. El otro galpón tiene una valorización que es lo que dice Ale, después vamos a ver, se evalúan a un porcentaje más chico el metro cubierto respecto del metro de la unidad principal, la que le da valor. Y en algunas otras zonas pasa al revés, lo que él dijo. Hay zonas que por ahí justamente es una zona que está la casa del galpón, pero es una zona que es específicamente muy buscada para galpones, entonces yo como tasador ya voy al galpón y la casa tiene un uso alternativo, pero bueno, más importante, primero vamos a agarrar estos casos, casas que pasa con colegas que dicen, no, pero acá estamos, la propiedad son 200 metros cubiertos y lo otro son 180. Sí, pero de los 180 está, tiene garasquincho, todo, y estos de los 200 tiene 120 de casa, el resto es Claro. galpón. Entonces, no me podés comparar una vivienda versus la otra igual. Eso es lo que está bueno tener ese lente, que lo que es para el uso principal para el cual estamos tasando ese inmueble, porque entendemos que esa zona es para ese uso, se evalúe a otro valor. Ese metro del gas se toma a un costo más bajo, porque no, digamos, no cambia tanto la... Eso es lo importante tener en cuenta. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo para que vean, ¿no? ¿Lo están viendo o lo ven, no? ¿La pizarra? sí, Bueno, Sí, se ve. resulta que Sí, sí, sí. tengo una casa de 120 metros cuadrados, como decía Javier, y después tengo, porque justamente era algo importante, 200 metros cuadrados de galpón, ¿no? Con lo cual, yo ahí tengo 320 metros cuadrados totales construidos, ¿sí? Si yo me remito a lo que estuvimos haciendo, yo voy a decir que, por ejemplo, si a mí me dio el valor de reposición depreciado por metro cuadrado, vamos a poner números redondos, ¿eh? Estamos haciendo cuentas fáciles, ¿no? 1.000.000 de pesos, ¿sí? Quiere decir que si yo me remito a hacer todo esto, porque toda la superficie es importante, tanto lo que es el galpón como lo que es la casa, yo tendría que hacer 1.000.000 de pesos por 320 metros cuadrados, ¿no? Entonces, yo voy a poner 320, ¿no? Bueno, después vamos corriendo para poner
los ceritos. Entonces yo estaría diciendo que, de acuerdo a lo que yo voy sacando, esa construcción estaría en 320 millones de pesos, a los que tendría que sumarle el valor del terreno, ¿no? O sea, esto es más valor del lote. Con lo cual, que me la compre Magoya esa casa, ¿no? Porque da un numerito. Ahí, si no tengo en cuenta justamente las condiciones de las que estuvimos hablando. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que por el lugar, por todo donde está, por cómo son las condiciones, es una casa con galpón, yo voy a saber entonces que lo principal es la casa, que tiene una importante superficie más construida que me va a servir para darle valor, pero yo la tengo que comercializar o esa casa se va a poder vender como casa con un interesante galpón. Por lo tanto, estamos en lo que decíamos. ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es la superficie que yo tengo que considerar completa? En la casa, Los 120 metros, ¿no es cierto? 120 metros. Perfecto. Entonces nosotros vamos a tener 120 metros cuadrados que los considero como tal. Pero el galpón, obviamente que suma, porque es superficie que está edificada y que yo el día de mañana la voy a poder usufructuar. Y corresponde evaluarla, porque le da un plus. Pero si yo no lo puedo utilizar más que como un interesante quincho o voy a aprovechar paredes, techo para hacer algo ahí, yo voy a tener que considerar una reducción en la superficie para poder valorizarlo. Entonces digo, bueno, de acuerdo a las consideraciones que yo tengo, es un galpón que está en buen estado, que se puede utilizar para hacer algo después o que se lo puede utilizar para un depósito, pero me suma metros cuadrados, pero no me repercute en algo muy importante para la propiedad, porque quizá me está quitando patio para el uso de la propiedad. Entonces digo, bueno, correspondería considerar la superficie real al 50%. Por lo tanto, ahí, de los 200 metros cuadrados de galpón, yo voy a considerar que son 100 metros cuadrados. Entonces, si nos fijamos, ya ahí tenemos una interesante diferencia de superficie. Y en esa interesante diferencia de superficie, si lo vuelvo a multiplicar por el millón de pesos por metro cuadrado, y me va a dar una sustancial reducción del valor, de acuerdo a la otra consideración, y que seguramente va a estar mucho más acorde al valor que corresponda a ese lugar. Y si ese galpón fuera que estuviera bien y estuviese habilitado como comercio, ¿también se le descuenta? ¿O se evalúa como comercio? No, Como claro, bueno, pero un ahí vuelvo a lo taller que de... decía antes. Claro, Es Depende, un galpón con casa. pero las Sería al dos revés. cosas serían buenas. ¿Eh? Que ¿cómo? sería un galpón con casa, al revés. Por ejemplo, dependiendo del lugar. ¿Por qué? Porque si yo estoy ahí en un lugar donde no puedo habilitar un comercio, no me sirve de nada. Pero digo, si la casa fuera una buena casa, de nueva, construida, todo, y un galpón bueno, construido con los fines comerciales, que eso, ¿cómo, las dos cosas, cómo se evaluaría? Bueno, Ahí, por eso ¿Sigue ahí siendo entramos uno en y la, uno o no? no, ahí entramos en la otra, en lo que decíamos antes. También tenemos que ver, para poder considerarlo, el lugar en donde esté ubicado. ¿Por qué? Porque vos podés tener un lugar en donde podés
realizar actividades comerciales y ese galpón te va a servir para eso, ¿sí? Entonces vos decís, che, ¿para qué lo voy a utilizar yo? ¿Mm? ¿Cómo se puede O sea, vender? siempre es como que siempre que hay que desempatar, hay que elegir uno por sobre el otro para Y, poder... y en Ah, ok. general sí, Acá porque hay, sí, Sí. perdóname, Javier, ¿no? Que sí. termino, no se va a dar algo muy lineal, porque vos después tenés que considerar justamente todos las cositas que van adornando, ¿no? A esa evaluación. Por ejemplo, voy a esto. Eh, Vos en una zona, por ejemplo, ¿no? Un caso como este, una zona residencial mixta en Bahía Blanca, ¿sí? Te permitiría en un lugar donde vos vas a ver casas y vas a ver un galpón, que en ese lugar, por ejemplo, el galpón te pueda servir como taller mecánico, ¿no? O que haya sido utilizado como taller, perdón, me corrijo, que ese lugar haya sido utilizado como taller mecánico, el galpón. Entonces vos tenés una casa con un interesante galpón al fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque el dueño de esa casa tenía su casa adelante y atrás tenía el taller mecánico. Perfecto. Mirá qué bueno. Tenés todo, ¿no? Espectacular. Resulta que vos decís, ah, mira, esto podría ser una buena comercialización en donde todo tiene importancia. Toda la superficie tiene importancia. Porque podría venir otro mecánico y dice, ah, mira qué bueno. Tengo mi taller mecánico y mi casa. Resulta que cambió la zonificación. Y el nuevo dueño no va a poder habilitar nunca en su vida un taller mecánico ahí. El galpón está divino, ya no me sirve. ¿Se entiende? Voy a sumar algo. Sí, lo que ustedes vieron en arquitectura, el uso es determinante. O sea, lo primero y fundamental es saber qué zonificación tiene el lugar, por lo que dice Ale, porque si hoy ya no estuviera vigente uno de los usos que dice ahí, entonces dejó de ser residencial mixto y hoy solo residencial, ya no, digamos, comercialmente no se podría habilitar un galpón, con lo cual deja de tener bastante valor. Y en la práctica, nunca son algebraicamente las cosas. O sea, si la casa, o sea, el costo de reposición de la casa es 10 y el costo de reposición del galpón es 10, estos no valen. No sé por qué. Que está en el mercado. En el mercado es cuánta gente anda queriendo comprar eso. En la que sale a quiere casa y el que sale a comprar con quiere galpón. Muchísimo. Se escucha mal, Perdón, no sé Javier. si ¿Cuántos? soy yo No, o si no, se justo iba a escucha decir, se escucha mal, recortado. Javier. Ahí les saqué el audio, el video, si se escucha mejor. Bueno, A en ver. la práctica, atrás de esto está el mercado. Y el mercado es cuántas cantidades de opciones tenemos de gente que busque casa con galpón junto. Es mínimo. Entonces, como el que busca casa, quiere casa, si tiene un galpón, no tiene que ser, digamos, algo que sea muy importante. Si el que busca galpón, busca balcón, no casa. Y si hay algo, no tiene que ser tan importante. Entonces, no se suman algebraicamente tanto de galpón y tanto de casa, los dos al valor tope. Se toma cuál es el principal y en la teoría diría que las áreas separadas a la de el uso principal se computan un porcentaje más chico del metro construido. Así sería la teoría. Entonces, las áreas separadas de la que es la que tiene el uso principal, la casa, el área separada sería el galpón, los metros construidos del galpón se computan a un porcentaje más chico, porque el mercado mismo, que sale a buscar casas, no le da tanta validez al galpón, y viceversa. Entonces, se juntan dos o tres cosas. La zonificación te tiene que ayudar para que los dos usos sean aptos, son pocas las zonas que tienen los dos usos aptos, y después, ¿cuánto mercado te queda que anda buscando esas características? Por ahí
un pueblo se limita a una sola persona o dos del pueblo que tendrían que salir a comprar. Si esos dos no compran, te quedaste sin mercado. Entonces, si vos evaluaste al 100% la casa, el 100% del galpón, quedaste sobrevaluado y se lo vendés a ese cliente que dijo Vale, que se llama Magoya. O sea, la realidad es que de ahí viene la lógica. De atrás todo está el mercado. Sí, yo les voy a dar un ejemplo de cosas que pasaron en Bahía hace un tiempo y se dio en el radio céntrico de Bahía que se empezaron a buscar y se vendían propiedades amplias con buenos espacios, en muchos casos buscando eso con depósitos, porque se había puesto de moda las casitas de fiesta. Entonces estaba buenísimo tener una casa con un importante espacio, como por ejemplo podía ser un galpón, podía ser lo que era un taller mecánico o lo que fuere, estaba bárbaro. Resulta que de buena primera, por X circunstancias, se modificaron las ordenanzas y en el radio céntrico de Bahía no se pueden habilitar casitas de fiesta. Entonces, esas condiciones eh, perdieron valor, ¿no? Entonces va a ser una Y muy creo que buena. también un poco de visión a futuro, porque si las ciudades están creciendo, también prever qué zonas podrían ser modificadas para tales cosas, más allá de Y las que sí, ya ocurrieron. exactamente. No, 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 es que las que ya ocurrieron, claro, ya está. Pero justamente uno tiene que tener esa visión y tiene que conocer cómo va evolucionando la localidad o el lugar donde está, porque esas cosas pueden pasar. A ver, otro ejemplo muy importante que se dio, que es cuando, perdón, de acá, ¿quién es de Bahía acá? ¿O no hay ninguna? Tanto de afuera. Bueno, No, pero yo conozco, Yo vivo en Punta creo que Alta, todos pero conocen. yo vivo en Punta Alta, pero sé lo que es Bahía. por eso. Viví en Bueno, Bahía, sí. no, está bien, por eso. Porque iba a dar un ejemplo, digo, se van a dar cuenta. Cuando en el año 2002, 2003, 2004 empezó el boom de la construcción, en donde se empezaron a hacer determinado tipo de departamentos para eh, alquilar, etcétera, etcétera, se empezó a cuestionar todo lo que pasaba en el barrio universitario, ¿no? de Bahía. Y resulta que en ese barrio existía ya la posibilidad reglamentaria de hacer edificios que hayan o hubieran pasado 50 años desde que el barrio empezó a tomar preponderancia hasta ese momento y no hubiese pasado nada, era porque había una cuestión de que a ninguno se le había prendido la lamparita o se le había ocurrido que se podía ser una buena opción de inversión económica. Pero eso ya existía. Entonces, que al lado de tu casa no hubiera un edificio no era que no se podía hacer. Y eso también es parte de la evaluación. ¿M? Porque que hoy no sea rentable hacer un edificio ahí, en tal lugar, no significa que la zonificación no lo permitiera. ¿Sí? Les voy a Y dar un ejemplo. también Sí, tiene decime. que siempre tiene que estar, siempre tenés que estar, digamos, lo que te marca el mercado. Porque, por ejemplo, hoy día, con el tema del tema de la inundación que se produjo en Bahía, hay un montón de casas que están a la venta o departamentos, y entonces vos decís, hoy, por ejemplo, el mercado analiza el tema de que esa zona es inundable. Entonces también eso baja el valor de las propiedades. Eh, sí, igual voy a hacer un paréntesis muy importante en esa condición. Eh, Hoy porque todavía está muy fresco el tema de la inundación y todavía hay repercusiones y porque muchas de las propiedades que se inundaron todavía están en etapa de reconstrucción porque lleva mucho tiempo. Pero eso son lugares, o sea, muchos de los lugares son cuestiones total y absolutamente extraordinarias que
Nadie dice que no se puedan volver a repetir o se repitan, perdón, en un futuro. No tendría que ser un futuro cercano, en función de los ciclos. Sí, en lugares determinados, eh, no hay duda que podía llegar a pasar. Si tengo la casa al lado del canal Maldonado, bueno, se entiende que podría llegar a suceder y estoy en una posibilidad concreta de que suceda. En el caso, por ejemplo, del barrio Napostá, donde desbordó el entubado, hubo otra serie de condiciones que agravaron las circunstancias más allá de que se inundó, ¿no? Entonces, no va a ser natural y habitual que esa zona se inunde. ¿Que es una zona potencialmente inundable? Sí. Que se inunde, de hecho, por ejemplo, eh, en determinados barrios, hasta antes de que se haga el canal Maldonado, era normal que se inundara, porque no había desborde. Cuando se hizo el canal Maldonado, no se inundó nunca más ni tuvo ningún tipo de problema, hasta esto que fue totalmente extraordinario. Lo digo, por ejemplo, a una cuadra de donde vive mi padre, por ejemplo, ¿no? Que no se inundó porque está del otro lado de la vía. Pero mi padre siempre me cuenta que del otro lado de la vía, viste, en Corriente al 400, ¿no? Eh, Era normal él ir a ver cómo estaba el agua hasta la cintura de la gente que vivía ahí, de los vecinos que conocía de toda la vida. Eso pasó después de una circunstancia. Ahora, dejando de lado cuestiones o factores extraordinarias, que sí influyen, lógicamente, porque hoy, teniendo en cuenta que la herida que dejó este efecto esta situación extraordinaria, sí, lógicamente va a ser mucho más difícil vender una casa a 2 cuadras del Canal Maldonado que una casa en la Loma de Bellavista, ¿no? Hablando de Bahía Blanca, por una cuestión lógica. ¿Quién va a querer ir? Si tengo posibilidad de ir a otro lado, voy a ir a otro lado. Lógicamente se están valorizando otros espacios, ¿no? Entiendo yo que eso va a ir decantando, ¿no? Pasado el tiempo. Pero en función de lo que son condicionantes reglamentarios, uno tiene que tener en cuenta estas cuestiones, porque que no sucedan, como hablábamos antes de las construcciones de edificios en determinados barrios, no quiere decir que no se puedan hacer. Entonces después van a decir, pero mirá, me vendiste una casa y acá al lado me están haciendo un edificio. Eso, toda esa parte de condiciones geográficas y geológicas, eso estaría, digamos, en el valor de la tierra, lo podríamos incluir ahí, porque, por ejemplo, sabemos que a la vera del río es más difícil construir, será muy lindo la vista del río, el acceso rápido a la pesca, pero es más inundable, zona de inundación, o lo mismo ocurre acá en la playa. Quizá ver el atardecer es hermoso, pero es el frente costero que te erosiona todo el tiempo. Entonces, por ahí son condiciones que sí se podrían incluir en esas tablas en, ¿no? En la tabla de la tierra que estábamos viendo con Javier, ¿no? Sí, sí, Más allá de que lógico. sabemos ahora que el efecto inmediato fue ese, que se desbordó y erosionó todo, o que si hubo un temblor, como pasó en Capital Federal, ese edificio que se movió todo hace unos 10 años atrás, era más difícil de vender los departamentos. Y vos decís, bueno, pero fue una vez que tembló el edificio y bastante bueno salió porque no se cayó. Quizá, bueno, yo lo Sí, incorporaría más ahí y no tanto en el precio final de la vivienda. Sí, No lo que sí, sé, son pasa, casos tu excepcionales. opinión. claro, no, lo que pasa que en el caso de valorar un inmueble edificado, como se evalúa todo en conjunto, va a quedar todo incorporado. Si estamos hablando de esta división de sacar los valores de lo construido y de la tierra, está bien lo que decís. ¿Mm? Tenerlo en cuenta en la tierra. Si yo por ahí quiero, meto un datito por ahí, no va bien narrado esto, pero justamente para hacer una acción, no sé, a ver si puedo compartir con lo que hablamos de, lo importante de nosotros es ver cuando evaluamos qué metros construidos y qué metros construidos y hacer esta diferencia.
saco el video que no es estable. Eh, sí, viene bien saber que metros construidos son todos, pero dentro de los construidos están los cubiertos, los semicubiertos, y vamos a ver que es descubiertos, o sea, partes de una construcción que costó plata hacerlo, pero tienen distintas calidades. Eh, y dentro mismo de los cubiertos, si puedo mostrar algo, por ahí yo a veces entonces, ¿qué pasa con colegas? Digo, estamos hablando de cosas, y digo, o sea, no comparemos con naranja, por ejemplo, no es lo mismo los cubiertos, todos estos son otros cubiertos, pero no es lo mismo los en un galpón, que en una casa redonda, que en una casa de este tipo, que, o sea, capaz que los cuatro tienen, vamos a poner 100 metros de calidad o qué tipo de cubiertos. Con el tiempo, nosotros vamos a empezar a entender eso, a qué comparamos con qué cosas y cómo los evaluamos. Lo mismo lo otro, los semicubiertos, que Alejandro dijo. Y acá son todos semicubiertos, pero son distintas calidades, capaz que son los mismos metros, pero nosotros vamos con el tiempo a empezar a entender, que es lo que ustedes van a entrenar, qué tipo de semicubiertos, qué calidad tiene, eso es lo que vamos a ver después. Esto es ya más tecnicismo más adelante. Sí, son todos semicubiertos, pero bueno, ¿de qué de lo que dijo Ale? A este le faltan, este es un volado, digamos, que le faltan, si lo tomo, tres paredes, digamos. Solamente tengo el techo que me vuelve para hacer una galería, que no es lo mismo que tengo a la izquierda, que no es el que frente a la casa, que es lo mismo arriba a la derecha. Entonces, lo que vamos a tener nosotros con el tiempo es empezar a entender, corregimos, qué comparamos, qué tipos de cubiertos con versus qué cubiertos y qué tipo de semicubiertos con qué versus semicubiertos, que es justamente a dónde vamos a ir. Ese hemos encontrado un montón, pero entrenándolo sobre esas cosas. Bien. Bueno, ya creo que hemos tenido una interesante charla, ¿no? Hay mucho más para ver. Por ahí dentro de unos días vamos a hacer alguna otra, cuando ya esté más avanzado el tema de lo edificado, hacer otra pequeña reunión de este estilo como para clarificar y ampliar conceptos, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta específica, chicas. No, está todo claro. Lo único que te quería consultar, Alejandro, es, vos nos subiste todas las unidades Sí. en la bibliografía. Ujú. De estas partes que ya vamos, ¿vos nos indicarías cuáles son? Porque se me mezclan y no sé dónde empiezan y dónde terminan. Sí, sí, Viste cómo que no, cómo venían no. como, Claro, eh, yo subí todo era para que uno, lo... 2, 3, 4, no sé, y por ahí para Claro, tener sí. el orden de estas clases. Vos me decís los apuntes de cátedra. Sí, 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 para no pasarme o para no sí, adelantar está un tema. bien. Mirá, el apunte, hoy tendrías que estar mirando, yo justo estoy buscando el apunte 12 en adelante. Listo, Sí, buenísimo. a mí me Sí, pasó lo mismo. Es como que se me desorganizó todo. No sé, no sabía cuál apunte No, mirar. los apuntes están todos numerados de acuerdo a cómo se fueron dando los temas, ¿sí? El que hoy tendrían que ver, que ya iría para adelante, es el apunte 12. ¿M? Lo anterior, por ejemplo, el apunte 11 termina con los lotes de esquina. Si valor tierra se terminó con el apunte 11, que es consideraciones del lote de esquina. Después tenemos el apunte 12, que es donde se empieza a hablar de referentes directos y todo. Y ya después el apunte 13 y el apunte 14. El apunte 13 sobre todo es una referencia a cómo ir viendo y entrenando el ojo cuando voy a ver una propiedad, dependiendo del tipo que sea de propiedad, qué tengo yo que considerar, ¿sí? Ya les digo, el apunte 12 da todo un panorama de lo que es los inmuebles edificados,
Y por ejemplo, el apunte 13, ahora se los voy a compartir para que lo vean. Esto viene a ser Dice como factores de ponderación de inmuebles edificados. Ay, el apunte 13 es un resumen de lo que uno tiene que ver cuando va a hacer una tasación o tiene que tasar determinado tipo de inmueble. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que ir a ver un departamento, ¿qué me tengo que fijar del departamento? ¿Qué es lo importante? ¿Cómo tengo que recopilar información? ¿Sí? Recuerden que en apuntes anteriores y en guías anteriores estaban unas planillitas a modo de ejemplo de qué cosas tener en cuenta que eran los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Bueno, esto reafirma el tema de los factores extrínsecos e intrínsecos. ¿Sí? Entonces, ven, si yo, por ejemplo, tengo que ir a ver un departamento y yo voy a tener determinado tipo de factores, los objetivos, los factores complementarios, económicos, la funcionalidad de los ambientes. ¿Mm? Si es adecuada la proporcionalidad, si es bueno, todos son detalles. Es decir, esto es una guía, no es que sea taxativo. Uno después va incorporando su experiencia y su expertise en ver algunos detalles más, ¿no? Locales comerciales, viviendas, oficinas. Acá están puestos los más importantes en cuanto a lo más difícil a veces de evaluar, porque muchas veces las viviendas o las casas son mucho más fáciles de ver, de evaluar, ¿no? Cuando uno lo recorre, entienden. Los departamentos, por ejemplo, tienen algunos detalles más puntuales. Entonces, contestando la pregunta y siendo sintético, lo más importante empieza en el apunte 12, ¿sí? Como para tener de guía. Gracias, sí, ¿Contesté? porque no sabía si era hasta dónde avanzar o dónde había quedado, se me mezclaron, no sabía Ah, por ahí, dónde iba. ahí. Sí, y bueno, no, las disculpo por las preguntas o la participación. Quizás si estuviéramos en clase presencial sería distinto, pero leer y tratar de entender y resolver y de esto que decían, de incorporar todos los conocimientos que podamos tener para aplicarlo en esto, eh, es, es, mm, es práctico, ¿no? Y Ahí hasta que nosotros agarremos la... tratamos, claro, nosotros obviamente, nosotros tenemos que seguir un régimen de cómo se desarrolla la carrera. Eh, de hecho, clase como tal, nosotros no podemos dar online, ¿no? Por lo menos eso fue todo lo... O sea, entonces No, nosotros claro, sí, tratamos sí. de... La modalidad nuestra que es virtual, sí, pero digo, las veces que se han dado presenciales, quizás las dinámicas son mucho más Y, y, mejores y, porque uno y- se exprime más. y sí, son distintas, sí, sí, lógico, son distintos. O sea, hay muchas cosas que nosotros las podemos charlar acá y que de hecho se dan cuenta que la charlamos Claro, incorporando nuestra este, experiencia. está bueno esto de tener así estos encuentros y también los videos que nos sube Javier, porque Claro, eso a la lectura que nosotros tenemos es como que vos, nos sacamos las dudas y demás. exacto. Esa es la idea, por eso se arman todas estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, en alguna otra ya vamos a hacer un poquito más para ir redondeando lo que es la materia. Para nosotros también es En un todo, desafío porque la materia tasaciones como tal es la primera que damos es la primera camada que damos en este sistema. O sea, son los conejitos de India ustedes. Eh, Y usted también. no, sí, de la materia tasaciones. Ah, en tasaciones, sí. Porque en arquitectura y urbanismo, por ejemplo, ya este año tuvimos la segunda camada. También fuimos Ustedes los Claro. conejitos de India, siempre no son los sí, solo... conejitos de India, porque nosotros el año fue el año pasado Sí, fueron, pasado. el año pasado. Claro. claro, exactamente, sí, 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 sí. Por eso tratamos de ir ayornando y mejorando algunas cosas, ¿no? Dentro de lo que podemos. hay algo Pero importante está, acá. Perdón, cortito.
el tema que nosotros tratamos no es abstracto, que cualquiera de ustedes, si sale a la calle, camina un poco y empieza a mirar construcciones, empieza a mirar lo que se está construyendo, cómo lo están haciendo, algunas cuestiones así, después le va a ser más fácil, porque acá solo vamos a ver un par de herramientas. Yo tengo 20 años de actividad inmobiliaria y todavía estoy aprendiendo. Lo único que tengo es ese mismo cajón de herramientas con el que salí, porque yo tengo el mismo título que van a tener ustedes, y le fui metiendo más herramientas, pero no hay que tener la angustia de querer manejen las 3 o 4 de ahora, pero sí está muy bueno que salgan a la calle a mirar, porque lo que nosotros hablamos no es abstracto, está en todos lados. En cada cuadra hay 10, 15 casas. Mírenla, miren el tipo de construcción, miren lo que está cubierto, lo que está semicubierto, características que tiene. Y después lo que hablamos acá, entonces, es bastante más, pero tenemos que tener esa paciencia de que vamos a ver 3, 4 herramientas primero, cómo se usan y después vamos a entender el resto. Sí, una sola cosa para que, y ya cerrando, ¿no? Eh, para que tengan en cuenta, ahí dentro de lo que son algunas de las presentaciones, que son los PowerPoint que se usaban en las clases online, ustedes van a tener eh, varias consideraciones. O sea, esta que estuvimos viendo es una de ellas, es la que se hablaba de los métodos de tasación de inmuebles edificados. Después hay otra que yo la identifiqué como el número 7 y que es donde se puede ver cómo completar la planilla de inmuebles edificados, ¿sí? Para tener un pantallazo. ¿Mm? Esperen que se las muestro y ya y no nos, no los entretenemos más. Pero para que vean cuál es, ¿sí? Perdón, eso, profe, sería lo que vamos a ver en lo próximo, ¿no? Pasando Claro, esto. todo esto es todo lo próximo, exactamente. Esta otra presentación que está acá, que es por el método comparable directo, tiene un resumen de cómo evaluar a partir de una planilla que es bastante similar a la planilla que vieron de tierra, nada más que lo que cambian son las consideraciones de superficie que tengo que poner y muchos de los comparables, de los coeficientes, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí está todo puesto de una manera muy sintética. Después voy a ver si podemos armar otro pequeño resumen de eso, pero en esto está lo que sería el nudo, ¿no? De lo que van a ver haciendo práctica con Javier. ¿Mm? Y esto de la tasación de inmuebles edificados ya sería lo último, ¿o queda alguna otra más? No, hay temas que son temas que están dentro de las guías que quedan para ustedes como documentación, que no, en general, no los tomamos dentro de lo que son los exámenes, pero sí está para que lo lean y para que lo tengan, que son cómo ver el valor locativo de un bien. ¿Mm? Eh, Fundamentalmente eso. Y después, cómo hacer evaluaciones rurales. Pero ya, digamos, los tiempos, el sistema hace que nosotros tengamos que concentrarnos en el nudo, ¿no? Y como vieron que, como les estamos diciendo, ahora hacer una tasación por comparable de inmueble edificado no les va a cambiar la vida en cuanto a lo que vinieron haciendo con el valor de la tierra. El concepto fundamental, como siempre dice Javier, ¿no? El concepto está, después hay que agregarle algunos matices y condimentos. Pasamos de un terreno pelado, de un terreno baldío, a una vivienda. ¿Cambia? Sí, cambian consideraciones. Ahora el concepto, la forma y la metodología es la misma. Sí, vamos de lo menos a lo más. Primero es cómo se evalúa eh, la tierra, y es lo mismo lo urbano que lo rural, su uso, por su productividad. La diferencia es que en lo urbano la productividad se la da la construcción, que es mirar el FOT y otras cosas, y en lo rural se lo da
la capacidad, técnicamente se dice la capacidad edáfica, es lo que puede producir la tierra. Pero básicamente el concepto de lo urbano es lo que más engloba todo, porque se evalúa por para qué, qué uso tiene, después qué servicios tiene y cómo lo comparo con otros, y después es las mejoras que se le pueden dar. Evaluamos esa mejora y sabemos cómo se mide por la antigüedad y el uso por la depreciación. Si entendemos ese concepto, después podemos evaluar fábricas, casas, eh, campos, no sé, que es entender los comparables y entender qué cosas comparamos contra qué cosas. Lo urbano es lo que más engloba eso. Entonces, entender ese concepto, y es lo que más trabajamos la mayoría, después se puede aplicar al resto, y después el resto lleva muchos años de aprender lo muy específico. Tener una idea de lo que los inmuebles no es una cosa que vale X porque es X. Compone. Y de ahí después van a ir ampliando con el paso de los años, cada cual que se dedique, pero básicamente se va a entender lo que sale de acá, van a saber hacer lo básico. Claro. Sí, después hay otro Espero. punto que queda, hay un punto más que Estoy queda, que fachando. es el de las valuaciones por expropiaciones o causas judiciales, ¿no? Que es otro tema que está incorporado y que, bueno, yo siempre lo digo, son información, ¿no? Que uno tiene dentro de lo que es la cátedra. Lo fundamental es que nosotros lo que intentamos es eh, enseñar una metodología para tener una guía de cómo trabajar. Esa metodología no es, por un lado, no es infalible, por otro lado, no es la única, pero uno tiene que llevar una línea y decir, sobre esta línea voy transitando, después le va metiendo todo lo demás. Esa es la idea que tratamos de transmitir. Esperemos que logremos el objetivo final. Así que bueno. Eh, Vamos a aprender bien. bueno, ojalá que sí, o sea, ojalá que podamos transmitirlo. Y somos los Eh, conejitos de India, así que sí, ¿no? tenemos Y que aparte que salir. siempre nos pasa que esta es la última materia casi de la carrera. Sabemos por historia que es la materia que esperan todos. Entonces, bueno, también a nosotros nos genera una presión, ¿no? En eso. Igual ya estamos medio curtidos, tenemos el cuero duro de tantos años, pero bueno, siempre se va también aprendiendo a poder mejorar la transmisión de esos pocos o muchos conocimientos que tengamos, ¿no? Eh, Así que bueno, cualquier cosa, quedamos a disposición. Esto yo después, perdón, antes de que me olvide, ¿pudieron ver o linkearse al video que que subimos, que es no no lo que hace Javier, No, sino vi que el de la estaba. última clase? No, vi que estaba el link, pero Ah, no entré. bueno. No importa, si llegan a subirlo o a querer repasar eso y ver lo que se habló en la última clase, la anterior de consulta, y no lo pueden hacer, me chiflan, por las dudas. ¿Sí? Yo hoy sin Bueno, querer apreté pensando que era ese el link para conectarme para esta clase y vi que está, o sea, se puede ver Bien. perfecto. Bueno, bárbaro, entonces, mejor así. Listo. Ahí ya queda algo más como para que el que lo quiera tener lo pueda ver. ¿Mm? bueno, Sí, yo en la Es gracias. más, le semana queda agrego para el también día de otro mañana video porque ya eso de. queda subido al canal de YouTube que Ah, tengo armado y es público, así que bien. lo pueden ver. Listo, yo voy a agregar a edificar también en la semana, sí, para ya, para que se pueda ir haciendo los ejercicios que les voy a dejar. Así que Claro. ya en el transcurso de esta semana van a tener claro todo lo que se. Bueno, que terminen bien la Muchas gracias. jornada. Que tengan buenas Listo, noches. gente. Igualmente. Nos vemos. Gracias por Gracias. estar, ¿eh? Chau, chau, Muchas Buena semana. gracias. Chau, Javier. Chao, Nos gracias. vemos. Chau. Chau, chau. Chau. gracias por todo.